¿Qué tal? Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarles en este nuevo video, en donde vamos a dar inicio a la serie Grandes Crímenes. El día de hoy vamos a comenzar con la masacre de Utoya, perpetrada por Anders Breivik. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender cómo se aplican las leyes en Noruega, las leyes en materia penal alrededor de este acontecimiento y cómo se aplicarían o cómo se hubieran aplicado las leyes en México si este suceso se hubiera cometido en nuestro país. Esto nos va a servir, uno, para reforzar y aprender de la legislación mexicana y también para comenzar a conocer cómo se castigan, cómo se sancionan estos delitos en otros países, en cualquier lugar del mundo. Vamos a hacer un pequeño preámbulo y a ponernos en contexto alrededor de este suceso. Anders Breivik, de 32 años, entró por derecho y convicción propia en la historia de la criminología. El 22 de julio del año 2011 mató a 77 personas, 8 en el centro de Oslo mediante una bomba y 69 en la isla de Utoya a balazos. Esto le confiere el título, infame por cierto, de asesino en masa número 1 de la historia. De esta manera, Noruega, uno de los países con más baja criminalidad de Europa, se vio envuelto en una pesadilla de proporciones desconocidas. La cronología que vamos a seguir es, primero vamos a ver qué sucedió antes del ataque, como ya lo mencioné, vamos a conocer un poco del contexto de esta persona, vamos a ver también qué pasó durante el ataque, posterior a ello, qué sucedió después del ataque y vamos a ver las leyes que aplicarían si esto hubiera pasado en México. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que Anders vivía pues una situación familiar totalmente común y corriente. Su padre era un economista que trabajaba para el gobierno mientras que su madre era enfermera y también, bueno, pues es importante mencionar que el matrimonio no duró mucho tiempo. Anders, a los 4 años, pues era un pequeñito asustado, tímido, con una sonrisa pues un tanto nerviosa y forzada. Y se sabe que en el año 1983 fue ingresado junto con su hermana mayor y su madre a una institución psiquiátrica en Oslo. ¿Por qué? Porque su mamá tenía un frágil estado psíquico y querían revisar, querían diagnosticar, evaluar, observar a Anders, pues porque existían también otros antecedentes muy preocupantes, ya que su abuela materna pues padecía de ideas delirantes y también tenía un trastorno de tipo psicótico que le provocaba alucinaciones. Los médicos estimaron que pues esta familia necesitaba ayuda. Por tal motivo, pues la relación entre Anders y su mamá pues se tornó un poco difícil. Sugirieron los médicos separarlos, pero el padre, aunque intentó que le concedieran la custodia, las autoridades rechazaron esta petición y Anders se quedó al cuidado de su madre. Pues realmente los primeros años de esta persona, de Anders, pues no son muy claros. Se cree, aunque no hay pruebas, que probablemente pudo haber sufrido de abusos sexuales. Sin embargo, bueno, pues de lo que sí se tiene conocimiento es de que de jovencito, de adolescente, bueno, pues como todos los niños de su edad, pues comenzó a hacer grafitis en la calle. Algunos compañeros de escuela pues lo consideraban como un tanto frío, un tanto distante, pero amable. Su madrastra pensaba que era un joven educado, mientras que un amigo, que hoy en día es periodista, lo consideraba una persona muy tenaz y que siempre que se proponía hacer algo, lo lograba. En una escuela en la que estuvo, en una escuela noruega,
algunos alumnos ya comenzaban a tener tendencias ultraderechistas, aunque no hay evidencia suficiente que presuponga que Breivik pues ya hubiera empezado a tener contacto con este tipo de grupos estudiantiles, grupos sociales o grupos políticos. Alrededor del año 2005, pues él estableció una serie de empresas de marketing y de inversiones en bolsa que todas fracasaron y pues perdió dinero que su mamá le prestó. A partir de ese momento, él comenzó a preparar de manera muy concienzuda estos atentados, registrándose incluso como propietario de una falsa empresa hortofrutícola para poder comprar fertilizantes con los que fabricó explosivos, y a partir de eso pues no levantaba sospechas. Fue muy hábil al comenzar a hacer estas prácticas bajo ese seudónimo. En el año 2011 se mudó a una granja situada en el pueblo de Rena. A los vecinos les dijo que era agricultor. A las peluqueras, quienes eran las que le cortaban el cabello, pues de alguna manera les extrañaba que andaba muy bien vestido y bueno, no parecía que trabajaba en el campo, como él les hizo saber. Él mencionó esta frase cuando lo arrestaron: un crimen atroz, pero necesario. El autor de los ataques en Noruega redactó antes de los mismos un manifiesto de 1500 páginas y lo publicó en internet, según anunció una agencia de noticias. Unas 2 horas después, alrededor de ese tiempo, explotó una bomba en el distrito gubernamental de Oslo, desencadenando la tragedia. El viernes 22 de julio del 2011 a las 15:25, una bomba explota en el distrito gubernamental en Oslo, Noruega. Esta explosión tiene como resultado que 8 personas perdieran la vida y 9 resultaran gravemente heridas. Alrededor de 500 personas se encontraban en las inmediaciones de este edificio cuando explotó la bomba, estando obviamente también en eminente peligro. Varias de estas personas sufrieron lesiones psíquicas y psicológicas. La explosión también causó una gran destrucción material. En primer lugar, en las instalaciones de las oficinas del primer ministro y de los ministros del distrito gubernamental, pero también en los edificios próximos a este lugar. Más tarde, el mismo día, alrededor de las 17:21 horas, una masacre da comienzo en Utoya, una pequeña isla que se encuentra a 39 kilómetros de la capital. En ese momento, 564 personas se encontraban en la isla. 530 de ellas eran jóvenes que asistían al campamento de verano de las juventudes del Partido Laborista Noruego. Esa misma tarde, un total de 69 personas fueron asesinadas. La mayoría fueron asesinadas por disparos o como consecuencia de estos. Además, 33 de estos jóvenes fueron heridos por los disparos y, por supuesto, tuvieron lesiones físicas, junto con un gran número de personas que después de ello sufrieron secuelas de tipo psicológicas. Surge una pregunta muy importante. ¿Es este caso un ejemplo inenarrable de violencia racista? Él fue considerado que padecía de un fanatismo xenófobo versus narcisismo patológico. Se habla mucho, repito, de que fue un hecho con connotación racista. Parece que esta es la lectura mayoritaria que hicieron los medios y muchos especialistas.
¿Por qué? Porque Noruega ha visto crecer mucho más su población de inmigrantes, hasta alcanzar el 12% a comienzos del año 2011. Y con tal aumento se ha incrementado la popularidad de un xenófobo partido progresista. Aunque las encuestas dicen que el 90% de los noruegos opinan que los inmigrantes han de tener las mismas oportunidades laborales que los originarios del lugar. Pese a lo anterior, queda claro que la opinión de Breivik, desde luego, es totalmente opuesta. Él consideraba que su país estaba siendo dominado por lo que denomina en el manifiesto como una aproximación al califato, que en su opinión devora la cultura noruega desde el interior. Esto hace verlo a él como un ser que estaba cometiendo actos de violencia racista. Es importante también destacar que ese narcisismo patológico que se le señaló a él está acompañado por un desprecio impensable ante el sufrimiento de las demás personas. Y no solamente ante el sufrimiento, sino también ante la muerte. Su extensión de la violencia es tan extraordinaria que está demostrando una ausencia total de sensibilidad de manera muy profunda y que podremos de alguna manera pensar en la existencia de una profunda psicopatía. Sería entonces Breivik un psicópata que buscó una justificación para hacer lo que hizo. Es entonces su carta de presentación una muestra de lo que él pensaba y a lo que él servía, a los intereses que él pretendía servir. Su fanatismo sería entonces una fachada desde el poder matar sin piedad. Ahora vamos a detallar estos temas porque es muy importante a partir de allí conocer qué fue realmente lo que hizo él a manera de resumen y ver, bueno, pues cuál fue el delito que a él se le imputó. Mató a 77 personas, 8 en Oslo y 69 en Utoya. Muchas de las víctimas eran casi niños, algunas solo tenían 14 años. A lo largo de 79 infernales minutos, mató uno a uno, mientras la policía noruega, con graves errores, tardaba una eternidad buscando barcos con los cuales pudiera desplazarse hasta la isla. ¿Qué pasa después del ataque? En el mes de marzo del año 2012, la policía admite diversos errores de la operación en una disculpa pública por no haber detenido a Breivik con anterioridad. ¿Por qué? Por la compra de armas y por la compra de todo el material que él hizo. Se dejó pasar de largo. El gobierno noruego aumentó la inversión y mejoró las comunicaciones y el transporte para sus servicios de emergencia. Breivik fue acusado de actos de terrorismo y asesinatos con una sentencia de 21 años de máximo en prisión. ¿Por qué? Porque el Código Penal de Noruega es la pena máxima que tiene contemplada. Como conclusión, podemos decir que Breivik se inspiró en grupos yihadistas radicales del sur y el centro de Asia que actúan en Pakistán, en Afganistán y en la India. Él copió tácticas de sus enemigos y produce un caos generalizado con ataques múltiples, la bomba, el manifiesto y posterior a ello el haber llegado a la isla a asesinar a todas estas personas. Esto hizo que las autoridades se distrajeran y que también las fuerzas
de seguridad pues actuaran de una manera por demás confusa. El acto terrorista de Oslo fue un mero medio para devastar al gobierno y ganar tiempo para trasladarse a Utoya y cumplir su objetivo principal. Los líderes y futuros líderes políticos del Partido Laborista, creyendo así, a partir de este ataque, del cual fueron objetos por parte de este individuo, esto serviría como ejemplo para que se dieran cuenta de cómo deben acabar con el multiculturalismo en Europa, comenzando por acabar con aquellos que lo permiten. ¿Con quiénes? Con los políticos. Fue un ataque directo al Partido Laborista. El gobierno noruego, pues sí, como lo voy a reiterar, aumentó la inversión y entonces empezó también a hacer diversos cambios a partir de estos acontecimientos. Es realmente lo que se ganó al respecto de lo que sucedió aquel trágico día. Ahora, ¿y si esto hubiera sucedido en México, qué hubiera pasado? Bueno, para empezar, nosotros en el Código Penal Federal tenemos tipificado el tipo terrorismo en el artículo número 139, en el cual, bueno, pues se imponen penas más severas que van desde prisión de 15 a 40 años y una multa también. El Código Penal de la Ciudad de México también tiene tipificado el delito de homicidio, en donde la pena máxima es de 20 años de prisión, de 8 a 20 años de prisión. Ahora bien, si se trata de 2 o más penas de prisión, la pena puede ser hasta de 70 años, lo cual, bueno, pues es totalmente diferente a las penas que aplican en Noruega. Pues bueno, espero que este video les haya ayudado a comprender y a tener ya más en el foco atencional que las penas en México por este tipo de delitos son más severas que en este país de Europa. También será importante saber que a este hombre lo están acusando de terrorismo por la complejidad de los actos que cometió, que dan totalmente el tipo. Mientras que la pregunta es si en México hubiera sucedido esto, también lo hubieran tipificado como terrorismo. Y bueno, pues no se pierdan, hay una película alrededor de este tema en Netflix, no se la pierdan, la verdad está buenísima y habla muy bien de cómo aconteció todo este suceso. La verdad es que creo yo que toca fibras muy sensibles porque se trata de una persona que tiene seguramente un problema mental, aunque él siempre lo negó, pero que considero que no fue atendida con oportunidad y que aparte la autoridad, la policía de investigación, no cumplió con todos los protocolos para poder haber logrado prevenir estos terribles acontecimientos. Y bueno, sin más me despido de ustedes en esta ocasión. Pronto tendremos un nuevo video alrededor de este tema y los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo video, que le den like y que compartan. Y bueno, pues tenemos ya nuestros súper gracias para que nos ayuden a seguir haciendo nuevos videos y dedicándole más tiempo a esta materia del derecho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto. Gracias.